Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Disculpar el retraso en la presentación, que tuve algún problemilla con el programa. Voy a revisar una cosa un segundo de la presentación y en un minuto comenzamos. ¿De acuerdo? Un segundito. Vale, ya estamos. Disculpar el retraso. Damos ya comienzo a este seminario de Intermarket Análisis y correlaciones, ¿de acuerdo? Perdonad el retraso nuevamente, que tenía un problemilla con el ordenador. Confirmarme, por favor, si veis correctamente la pantalla. Todo bien, me dicen. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dar comienzo a este seminario, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues la idea es, en primer lugar, ver un poco, pues bueno, cómo funciona el mercado de pares, ¿de acuerdo? Relaciones que pueda haber más frecuentes y luego una segunda parte para ir ya a la XStation, a la plataforma, que yo creo que será un poco, pues bueno, lo más práctico de todo el seminario, y ahí lo que tenemos que hacer, bueno, pues ir viendo ejemplos y operativa, ¿de acuerdo? Cualquier duda que vayáis teniendo, os agradecería que me pararais, que me preguntarais y hacerlo un poco, pues bueno, más participativo para que no sea yo simplemente hablando durante 1 hora 45 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, vamos a dar ya comienzo al seminario. A ver que veáis bien la presentación. Vale. Bueno, ¿qué es el Intermarket Analysis? Bueno, pues generalmente para todos los que estáis, bueno, pues quizás empezando en esto del trading, un poco la manera de empezar es simplemente, pues bueno, cogiendo un activo y analizándolo y operando en función de eso. Por ejemplo, pues decir, mira, me pongo a operar el IBEX, el DAX, eurodólar o el petróleo, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hace la gente es, pues bueno, analizas un gráfico y en función de eso compras o vendes. ¿En qué se basa el análisis intramercado? Bueno, pues se trata de estudiar dos activos y la relación que existe entre los mismos, ¿de acuerdo? No centrar exclusivamente tu mercado o tu operativa en un mercado, sino diversificarla entre dos activos y operar en función de la relación que hay entre esos dos activos, ¿de acuerdo? ¿Qué se consigue con esto? Pues bueno, en primer lugar, te da pie a diversificar tu inversión, es decir, pasas de estar expuesto exclusivamente a un mercado en el que, pues bueno, si aciertas ganas, pero si pierdes, pues lógicamente es un fallo que tienes en tu operativa. Pues en el intermarket estás expuesto a dos mercados a la vez porque estás abriendo operaciones en dos activos, con lo cual, bueno, pues puede existir la opción de que aunque uno te salga mal, el otro te salga bien y de esta manera diversificas un poco tu inversión. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de entidades ahora mismo son las que más están utilizando esto? Pues bueno, fundamentalmente hedge funds, ¿de acuerdo? Los hedge funds son un tipo de fondos de cobertura y lo que les permite su estructura es hacer una inversión, pues bueno, no libre del todo, porque sí que tienen ciertas normas que a menudo tienen que cumplir, pero sí que hay algunos que
tienen mucha libertad a la hora de elegir sus posiciones, ¿de acuerdo? Con lo cual les permiten abrir posiciones bajistas, posiciones alcistas y estar vinculados a distintos mercados simultáneamente. Con lo cual, pues bueno, esa agilidad que tienen les permite buscar todo este tipo de operativas y, pues bueno, hacer una gestión del fondo un poco más bueno, pues dinámica respecto a lo que es un fondo de inversión tradicional que está muy limitado en las inversiones que puede llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las bases de este tipo de análisis? Bueno, pues bases muy sencillas. En primer lugar, todos los mercados están interrelacionados, ¿de acuerdo? Es decir, el dinero que hay en el mundo circulando, pues bueno, en cada momento es el que es y lógicamente, si ese dinero o ese flujo de capital, imaginaros, sale de la renta fija hacia la renta variable, pues lógicamente va a implicar subidas en la renta variable y caídas en la renta fija, con lo cual te permite operar, pues bueno, activos de renta fija de manera bajista y operativa larga o alcista en activos de renta variable, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre analizar un poco cómo funciona eso y, bueno, pues el análisis de mercados que tengan relación. Es decir, tampoco, por ejemplo, si encontramos dos activos que se mueven sin ningún tipo de relación ni de coherencia uno con otro, pues va a ser muy complicado tratar de predecir el comportamiento de uno en función del otro, con lo cual hay que buscar siempre activos que o bien tengan una correlación positiva, es decir, que los dos se muevan en la misma dirección, o negativa, que cuando uno suba el otro baje. ¿Qué tipos de activos existen? Bueno, pues supongo que ya estaréis más que familiarizados con ellos. Los activos renta fija, renta variable, materias primas y divisas. Por importancia, el más importante de todos, por relevancia, son las divisas, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, bueno, pues divisas se utilizan desde nosotros cuando nos vamos al extranjero a un viaje hasta las empresas que tienen presencia multinacional, es decir, que están en varios países desarrollando su actividad, políticas de bancos centrales que tienen reservas de otras divisas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues por peso no es la renta variable el mercado más grande, sino con mucha diferencia, muchísima diferencia, es el mercado de divisas. ¿Qué tipo de relaciones existen en los mercados? Relaciones clásicas y que se venían manteniendo. Bueno, pues una fundamental y que hay que tener muy presente es la relación que existe entre el dólar estadounidense y las commodities. ¿De acuerdo? ¿Por qué viene esto provocado? Bueno, pues el dólar estadounidense, las commodities, perdón, se pagan en dólares, con lo cual todo lo que sea apreciación del dólar va a implicar esa caída en el precio de las commodities. Y al revés, cuando el dólar se deprecia y se va hacia abajo, lo que implica es, pues bueno, es esa relación con las materias primas, ¿vale? El precio de los bonos y las commodities se mueven en direcciones opuestas. Pues bueno, cuando el precio de los bonos está subiendo, como podéis ver, por ejemplo, si analizáis el Bund, el bono alemán o el T-Note, el bono americano, ahí lo que vemos en el bono alemán, luego lo veremos en el gráfico, no para de subir, la renta fija alemana, y sin embargo, pues bueno, ya visteis cómo el petróleo estuvo cayendo hasta hace unas semanas de manera muy fuerte, las materias primas agrícolas también con caídas bastante pronunciadas, incluso, bueno, pues casos como el café, muy, muy grandes, o el azúcar también, y bueno, pues si analizamos esa relación nos da pie, por ejemplo, a abrir posiciones alcistas en renta fija, en bonos soberanos y bajistas en materias primas. ¿Vale? Y luego, bueno, pues las acciones y los bonos se mueven de manera inversa, es decir, generalmente esto está cambiando ahora un poco, es una relación que hay tradicional, que el precio de los bonos y de las acciones sea al revés, es decir, cuando el precio de los bonos baja porque los inversores dejan de buscar bonos, se suelen apreciar las acciones porque se va ese dinero hacia la renta variable, pero es una relación que ahora mismo, bueno, está cambiando un poquito y luego lo veremos con los gráficos. ¿Qué significa que dos activos estén correlacionados? Bueno, pues esta es la base de este tipo de análisis. Dos activos están correlacionados cuando el movimiento de uno nos puede explicar el movimiento del otro. Es decir, en función de cuando observamos, por ejemplo, ahora mismo caídas en el eurodólar, están implicando subidas en el DAX, con lo cual, ¿eso a qué nos da pie? Bueno, pues a plantearnos un tipo de operativa bajista en uno y alcista en otro.
¿Cómo medimos eso? Bueno, pues se mide con el coeficiente de correlación, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación es un estadístico en el que el rango de variación va de -1 a 1, ¿de acuerdo? -1 implica que dos activos están totalmente descorrelacionados, es decir, que tienen una correlación inversa perfecta, y cuando uno sube, el otro baja en la misma cuantía. Es muy difícil realmente encontrar esto. Y correlación positiva de uno implica que cuando pues uno sube, el otro sube también en esa misma cuantía. Con lo cual, eso sería el caso ideal, es decir, de hacer operativa intermercados, bueno, pues con estos activos tan relacionados, pero generalmente, pues bueno, nos movemos en coeficientes de 0,6, 0,7, más arriba es complicado. Vale, fijaros aquí, por ejemplo, lo que es la correlación directa. ¿Vale? En correlación directa tenemos BBV con estas velas de color, pues, bueno, azul, rosa más o menos, y Santander, perdón, BBV es la línea y Santander las velas. Pero bueno, veis cómo caídas de uno implican caídas del otro, subidas de uno implican subidas del otro, y realmente la relación que tienen, pues bueno, es prácticamente perfecta, ¿de acuerdo? Se van moviendo siempre en esta línea y con una correlación, ya lo veis, cómo se cumple a la perfección. ¿Dos activos descorrelacionados? Pues aquí tenemos dólar y dólar canadiense y el petróleo. Totalmente relación inversa. Cuando uno cae, como en este caso puede ser el dólar canadiense, vemos cómo el petróleo cae y al revés. Aquí vemos subiendo el dólar, una ligera caída, y esta ligera caída implica subida del precio del crudo, con lo cual aquí lo vemos claramente cómo son bueno, pues dos activos muy descorrelacionados y que te permitiría, por ejemplo, si detectas este tipo de patrones, pues abrir posiciones, por ejemplo, bajistas en la divisa, en el par dólar canadiense, y alcistas en el petróleo, ¿vale? ¿Cómo interactúan los mercados financieros? Bueno, pues esta es una de las bases o mayores puntos fuertes de este tipo de operativa intermercados, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando detectamos un cambio en un activo, sea en su rentabilidad o sea en su precio, ahí lo que nos puede dar pie es anticipar cómo se van a comportar otros activos después de ese movimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, si detectamos eso, nos podemos anticipar al movimiento del segundo activo. ¿Qué relaciones hay normales? Bueno, pues los bonos suelen cambiar de dirección antes que la renta variable, es decir, cuando hay un final de ciclo, el precio de los bonos suele cambiar antes que lo que es mercados de índices o de acciones. La renta variable suele cambiar antes de dirección que las commodities, con lo cual cuando vemos, por ejemplo, un suelo hecho ya por la renta variable o un techo después de una tendencia alcista pronunciada, nos puede dar pie a pensar que las commodities van posteriormente a llegar a ese ciclo y a partir de ahí moverse, ¿de acuerdo? Con lo cual eso nos permite, pues bueno, ese tipo de operativa anticipando los movimientos. Luego veremos algún ejemplo de esto, de casos que se cumplen bastante bien. La yield de los bonos, que es la rentabilidad, el tipo de interés que pagan los bonos, crea primero los máximos, después de eso va la renta variable y por último las commodities. Ahí vemos la dirección clara. Y respecto a los bonos, ya sabéis que la yield, su rentabilidad, es inversa al precio. Es decir, cuanto más baja la rentabilidad, es decir, ahora vemos, por ejemplo, el Bund, el bono alemán a 10 años, pues pagando bueno, pues casi tasas negativas, cercanas a cero, y eso lleva a una escalada en el precio, con lo cual tener en cuenta que se mueven en situaciones inversas, ¿vale? Y estas relaciones, ¿cuándo son más fiables? Bueno, pues son más fiables cuando estamos en un mercado en máximos, ¿de acuerdo? Estamos en un mercado en máximos, estas relaciones suelen tener más fiabilidad que un mercado en mínimos. ¿Qué tipo de relaciones o ejemplos de relaciones como esta se pueden tener en cuenta? Bueno, pues por ejemplo, un caso muy significativo es el del cobre.
China es el mayor importador de cobre a nivel mundial, su tipo de economía un poco más primaria y de manufacturas, pues bueno, invita a ser fuertes consumidores de cobre. Por lo tanto, si quieres, por ejemplo, operar cobre, tienes que saber qué está haciendo China. Es decir, si la economía china está creciendo, si está manteniendo expectativas, porque eso puede hacer que, si le está comportando bien, pues se mueva con mayor velocidad y, por lo tanto, demanden más cobre y eso incremente el precio. Si, por el contrario, China se ralentiza, pues, lógicamente, disminuirá la demanda de cobre para producir, caerá por tanto, sus importaciones y eso hará que el precio del cobre caiga. Con lo cual, bueno, pues es muy interesante tener eso en cuenta. Las commodities suelen bajar de precio si sube el dólar. Bueno, esto lo habíamos comentado ya al principio. Y luego las commodities también, pues bueno, muy relacionadas con las economías emergentes. Lógicamente, las economías emergentes intensivas en materias primas, por su tipo de economía, y eso, pues bueno, lo que da pie es a pensar que, lógicamente, si se frenan los emergentes, si necesitamos ralentización en las economías emergentes, disminuya la demanda de commodities y, por lo tanto, pueda caer el precio, ¿vale? Y luego, bueno, pues el petróleo, que se tiende a comportar de manera distinta a la renta variable. Lo vemos últimamente, todas las caídas del crudo están coincidiendo con SP en máximos históricos, y índices europeos, bueno, el DAX también máximos históricos y el resto de índices europeos, pues bueno, también en clara subida. Vale, tenemos ya la presentación, la termino porque realmente, bueno, pues se trata simplemente de dar unas pinceladas y yo creo que lo más interesante es verlo ya en la plataforma si no tenéis preguntas. A ver, me pregunta José ahora un segundo. Me pregunta José que cuando sube el dólar, ¿sobre qué divisa se compara? En realidad el dólar se puede comparar con cualquier divisa y lo notarás. Realmente cuando hay una apreciación del dólar, independientemente de si está en el denominador o en el numerador, va a repercutir. Si lo miras en el dólar index, lógicamente, pues ahí está el índice de dólares y va a estar, pero realmente, aunque no lo compares con nada, se sabe, pues bueno, por variables como el tipo de interés, la cantidad de dinero en circulación, etcétera, etcétera, pero donde más claro lo ves es comparándolo con cualquier divisa, ¿de acuerdo? Si está el dólar en el denominador, esa apreciación lo que va a hacer es llevar el par hacia abajo, porque lógicamente estás dividiendo ese par entre algo que está creciendo y al ser mayor va a hacer que el producto total sea más bajo, y si está en el numerador, al subir y al apreciarse el dólar, va a llevar el par hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, puede ser interesante. Y me pregunta Luis Antonio por, bueno, algo para profundizar en el tema de correlaciones. Realmente, a nivel teórico, el concepto no va mucho más allá. Lo que sí que puedes plantearte, yo recomiendo, por ejemplo, trabajar con un Excel. En el Excel es muy fácil ver el coeficiente de correlación, te lo calcula perfectamente. Y lo que podéis hacer, por ejemplo, cosas interesantes que se pueden hacer con esto es, por ejemplo, te vas a Yahoo Finanzas, si entras, por ejemplo, en la web, vamos a hacer la presentación. Vale, si te vas a Yahoo Finanzas y buscas cualquier activo, por ejemplo, pues, ay, vale, buscas cualquier activo, generalmente te va a permitir cotizaciones históricas. Y aquí puedes poner la fecha que quieras. Pones, por ejemplo, pues bueno, desde inicio de este año hasta mayo. Consultas la cotización y... vaya, justo este no lo tiene. Bueno, cualquier activo generalmente lo suelen tener. No sé por qué. Healthcare, estoy en el sector de esto. O IBEX, por ejemplo.
cotizaciones históricas. Vale, aquí lo tienes y aquí lo que puedes hacer, yo te recomiendo es copias estos cierres, ¿de acuerdo? Que tengas la cotización, bueno, copias esta columna y coges otro activo, el que quieras. Por ejemplo, pues el DAX, IBEX, el DAX, SP o Eurodólar y aquí vas a tener también los ajustes. Entonces, copias en el Excel las dos columnas, calculas el coeficiente de correlación y ahí vas a saber cómo se va moviendo y si te puede ser interesante esta operativa o no, ¿de acuerdo? Con lo cual es una manera de ir haciendo pruebas y tablas que es muy sencilla y os puede servir, ¿de acuerdo? Y si no, pues otra manera que se puede hacer, que es lo que vamos a ver ahora, es con la plataforma. Vamos a ir, voy a abrir una demo. Vale, ¿cómo se puede mirar en la plataforma todo esto de las correlaciones? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a irnos, por ejemplo, vale, primero, cómo se meten los gráficos, ¿vale? Tenemos aquí, pues el australiano y el dólar, ¿vale? Para meter un gráfico hay que irse a esta parte de aquí de abajo, de la columna de herramientas de chartismo, comparar, le damos, elegimos dos gráficos, y añadir símbolo. Por ejemplo, Texas y este par, ¿vale? Y vemos pues, bueno, que tiene un comportamiento pues muy parecido. Si nos fijamos, vamos a poner semanal. Bueno, pues aquí podemos ver el comportamiento entre uno y otro, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, tener dos activos y ver cómo se comportan. Simplemente, lo dicho, dándole aquí, comparar y añadir lo que queramos, ¿vale? Si lo queremos quitar, dos opciones. O aquí y quitar, o en esta parte de aquí, en la cruz. Vale, pues vamos a ver algunos ejemplos de opciones que podemos tener. Vale, un ejemplo que habíamos visto antes es este, ¿de acuerdo? Correlación negativa entre dos activos. Aquí tenemos el dólar y el dólar canadiense y el Texas, ¿vale? Vemos cómo todo lo que implican caídas en el par dólar canadiense implica subidas en el petróleo. ¿Qué tipo de operativa podemos hacer? Pues bueno, si por ejemplo, imaginar, detectamos esta zona de aquí, claro soporte en el 1.23 de la divisa, coincide con la clara resistencia del petróleo en estos 10.27, bueno, más o menos 51, perdona, que es esta zona de aquí, 52 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, sencillo. Cuando vemos que se produce, por ejemplo, la ruptura de resistencia de soporte del par y la ruptura de resistencias del petróleo, sabemos además que lo hacen prácticamente a la vez, lo que podemos hacer es decir, pues mira, perdido este soporte, aquí abro una posición corta y superada esta resistencia, aquí abro una posición larga. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué nos permite? Pues bueno, te posicionas en dos activos a la vez, corto en uno, largo en otro, y de esta manera buscar que se va a cumplir esa correlación. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo operaríamos? Pues bueno, te irías aquí y dirías, bueno, si metemos un lote, cortos de euro, de dólar canadiense, abre una posición corta, y en la otra, creo que tengo por aquí el Texas, largos de Texas. Poniendo también un lote. ¿Vale? Te quedarían ahora las dos posiciones abiertas. Si te vas a la ventana de posiciones abiertas, que no sé por qué la tengo quitada.
Vale, ahora ya está. Vale, pues te quedaría ya esta posición, ¿de acuerdo? Cortos de uno y largos de otro, buscando, pues bueno, que se revierta la situación y se vaya hacia arriba, ¿vale? Esto como manera de operarlo, ¿vale? Entonces, esta es la versión clásica que lo que hace es, pues bueno, simplemente un activo alcista y otro activo bajista, ¿vale? Vemos que la correlación, pues bueno, simplemente con un vistazo al gráfico es muy clara y por lo tanto, pues bueno, simplemente operándolo así. Vamos a ver ahora más ejemplos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tenemos esta línea ahora mismo que indica el sectorial de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Sectorial de telecomunicaciones europeo. Es un ETF que está cotizando y que aglutina las empresas, las principales empresas de telecomunicaciones a nivel europeo. Pues en España está, por ejemplo, Telefónica, Deutsche Telekom, bueno, unas cuantas empresas de las más grandes a nivel europeo. ¿Qué tipo de operativa podemos hacer aquí? Bueno, pues lo normal es que Telefónica, siendo una de las más grandes del sector, tenga un comportamiento muy similar al que tiene el índice. Aquí vemos cómo pues bueno, la correlación es muy buena y por lo tanto pues se va moviendo prácticamente a la par. ¿Cómo podemos operar? Pues bueno, aprovechar momentos como los que se están produciendo ahora, ¿de acuerdo? Vemos que más tarde o más temprano tienden a converger, aunque se separen, vuelven a unirse, ¿vale? Y ahora mismo vemos que están muy separados, que el sectorial de telecomunicaciones está tirando con fuerza, rompiendo máximos además. Fijaros que está rompiendo esta zona. Que tenemos aquí marcada y Telefónica no lo está haciendo, se está quedando muy rezagado respecto al selectivo. Con lo cual, ¿qué operativa podemos plantear? Largos en Telefónica y cortos en el índice sectorial de telecomunicaciones. ¿Vale? Buscando pues que nuevamente vuelvan a converger, sea en este punto, sea en esta zona, vuelvan a converger y vuelvan a unirse. Si nos fijamos, por ejemplo, pues bueno, nos puede quedar hasta una línea en todos los puntos por los que se iban uniendo, en esta zona, aquí vuelven a hacerlo, por aquí vuelven prácticamente a unirse, aquí se cruzan, y jugártela a que bueno, pues nos vamos a unir en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Qué operativa nos dejaría esto? Pues bueno, estos cortos y estos largos. ¿Qué puede ocurrir? Pues imaginaros que el sectorial se queda como está, es decir, que termina, pues bueno, en estos niveles de 45.300, aproximadamente, una cosa así, ¿vale? Y no cae. Pues bueno, ganaríamos vía esta subida de Telefónica. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el sectorial sigue subiendo? Pues bueno, mientras Telefónica lo haga en mayor medida, aquí tendríamos pues un movimiento de este tamaño, pero fijaros en el que el movimiento de Telefónica va a ser mucho mayor, con lo cual va a ser bastante interesante la operativa. Me pregunta José Ángel, ¿cómo se pueden calcular los lotes para que la entrada sea equilibrada? Bueno, pues aquí es fácil, realmente por el nominal de la posición. Si te vas aquí, vas a ver el valor del contrato en todo momento. Con lo cual, si tú quieres que la entrada sea 1-1 exacta, pues puedes decir, pues mira, me compro 5.000 euros del ETF, de ejecución instantánea, ¿vale? 110 lotes, 5.000 y pones en el valor del contrato en Telefónica otros 5.000 euros, con lo cual lo puedes hacer por precio y sería lo más lógico porque por lotes, o bueno, por lotes también si quisieras, pero vamos, lo normal sería hacerlo por precio, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí te quedaría ajustado. Si quieres ponderar un poco más pensando que va a ser Telefónica el que tenga mayor recorrido, bueno, pues puedes entrar con mayor carga en Telefónica y un poquito menos en el ETF, ¿de acuerdo? ¿Qué operativa y qué interesante, o sea, qué aspecto interesante tiene esa estrategia? Pues bueno, que realmente, aunque el ETF siga subiendo porque ha roto resistencias y pueda subir, Telefónica se supone que lo va a hacer más porque tiene mucho más recorrido ahora. Entonces, bueno, pues es la manera de operar que puede ser bastante buena.
¿Puede ser que esto sean pérdidas? Bueno, de lo que se trata es de que las ganancias sean mayores, diversificas el riesgo porque estás jugando en dos activos a la vez y, por lo tanto, pues si, por ejemplo, Telefónica lo hace peor y se queda por aquí o prácticamente no sube o cae y son pérdidas en Telefónica, puede que el ETF también caiga y de esta manera, pues bueno, el ETF a lo mejor se va a esta zona y lo que vamos a conseguir es que compensar estas pérdidas en Telefónica con las caídas en el ETF, ¿vale? ¿Puede ocurrir que la Telefónica caiga y el ETF siga subiendo? Bueno, pues puede ocurrir, pero realmente analizando la historia que llevan, pues bueno, si nos fijamos, estamos ya en agosto 2012, etcétera, es muy raro que eso pase y que realmente uno se vaya hacia arriba y el otro hacia abajo mostrando una divergencia tan fuerte, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es un poco lo que tratamos de analizar. Fijaros además que mirar esta subida, aquí el ETF ya empieza a subir, Telefónica estaba abajo, recupera, aquí el ETF empieza a subir también, Telefónica está más estancada y recupera luego, con lo cual ahora nos da pie a pensar que Telefónica debería de recuperar algo de terreno y, por lo tanto, puede ser una buena estrategia, ¿de acuerdo? Este tipo de operativa lo podéis hacer con todos estos sectoriales. Si nos vamos, por ejemplo, a los ETFs que tenemos, pues veis que hay de muchos tipos. Telefónica, telecomunicaciones, tecnológico, bancario, oil de petróleo, aseguradoras, automóviles, de salud, etcétera. Entonces, simplemente se puede buscar esta relación, pues por ejemplo, con el de petróleo y Repsol, o con el bancario y BBV. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se pueden mirar y es una operativa bastante interesante. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo del otro que comentaba, de opciones en las que sea un activo el que te anticipa el precio del otro. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, dólar australiano, el Aussie, con el dólar americano. Y, por otro lado, el gold. La divisa es la línea y el oro está puesto aquí, ¿vale? ¿Qué vemos? Pues que el oro, tanto en las subidas como en las bajadas, lo que nos anticipa es el movimiento del Aussie dólar. Fijaros, caída del oro hace suelo y después de este suelo observamos cómo todavía sigue cayendo este tramo el Aussie dólar. Siguiente tramo, máximos del oro. Fijaros cómo el oro ya empieza a corregir y, sin embargo, sesiones después hace máximo el Aussie dólar. Repetimos, empieza a corregir, el oro sigue cayendo, hace mínimo en este nivel y, sin embargo, todavía sesiones después comienza y sigue cayendo el Aussie dólar, pues bueno, todo este tramo, que va desde 0,877 hasta, pues bueno, del 89 prácticamente, pues oye, más de 100 pipos de movimiento. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, analizar estos dos activos y siempre que detectemos esto, por ejemplo, vemos que el oro aquí hace un máximo y todavía queda alguna subida en el Aussie. Y aquí, por ejemplo, otra vez lo contrario. El oro haciendo mínimos y todavía continúa cayendo el Aussie dólar. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese tipo de relación hay que analizarla siempre entre dos activos, buscando que sea uno el que te anticipe el comportamiento del otro. ¿Qué ganas con esto? Pues muy sencillo. Aquí la operativa es clara. No hacer operativa si no quieres en spread, igual puedes hacer solo uno, pero exacto. Me pregunta José si que nos demuestra el oro es el que va por delante del Aussie dólar. Efectivamente, fíjate lo que comentaba, siempre los suelos los hace primero, luego sigue cayendo, otra vez subida, sigue subiendo el Aussie dólar, el oro hace mínimo, luego lo hace el Aussie y así siguiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre que detectemos en el oro una zona muy clara de soporte, de resistencia, etcétera, que puede indicar que se va a girar o que ya hizo suelo o techo, lo que nos permite es plantear ese escenario luego con el Aussie dólar.
Con lo cual, pues bueno, es una operativa no exenta de riesgos, porque en esto de la bolsa, lógicamente, no hay nada exento de riesgos, pero sí es una operativa que, bueno, pues sale yo creo que bastante bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, interesante para tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Fijaros que ya está en beneficio, es poquito, bueno, 30 euros, la operativa de antes, largos de uno, largos de petróleo, cortos de dólar, recuperado el spread y ahora mismo en positivo. Bueno, pues que veáis que es una operativa que, bueno, pues lo que os comentaba, fijaros que tengo pérdidas en el dólar canadiense, pero están compensadas con las ganancias en, bueno, ahora prácticamente APRE, pero bueno, es un ejemplo simplemente, compensadas con las ganancias de esto, con lo cual, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, para simplemente también diversificar la inversión y que veáis que es interesante este tipo de operativa en el sentido de eso. Si, por ejemplo, hubiéramos entrado en el dólar canadiense y nos hubiéramos equivocado, pues serían pérdidas y, sin embargo, ahora lo que tenemos es, pues bueno, prácticamente una posición neteada con una y otra, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, que lo tengáis en cuenta como manera de operar. Vale, ¿algún ejemplo más que os pueda poner por aquí? Aquí tengo IBEX y Dow. Vale, IBEX y Dow que tengo aquí puesto. Aquí lo que vemos muy claro es entre los dos activos, pues bueno, esta recta de regresión. Y podemos pensar también nuevos toques cuando se vuelvan a separar, buscando un poco lo que comentaba antes. Fijaros que siempre alrededor de esta línea, por el momento, van aguantándose uno y otro. Cuando vemos, por ejemplo, que se aleja mucho, como puede ser, por ejemplo, esta zona de aquí, que ocurrió, pues esto está en semanal, en febrero aproximadamente. Vamos a ponerlo diario, no sé si en diario se verá. Bueno, pues la tenemos por aquí ahora. Buscar cuando se producen esas divergencias. Por ejemplo, esta zona fue en diciembre del año pasado. Pues bueno, mínimos de uno, en este caso del IBEX, y estos máximos del otro. Pues buscar que el IBEX recupere terreno hacia la directriz que veíamos que se viene comportando bien desde hace ya 3 o 4 años y que el otro va a corregir algo. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrir? Imaginaros si no hubierais cerrado la posición. Pues bueno, aunque hubiéramos registrado, pues bueno, aquí sí que se volvieron a unir prácticamente, pero imaginaros que no cerráis. Pues bueno, si son unas pérdidas de abrir cortos en esta zona, en SP, pues bueno, veis que ahora está subiendo, pero fijaros que el tramo de pérdida no es muy grande comparado con la posible ganancia del IBEX. ¿De acuerdo? Con lo cual, el hecho de tener una posición ganadora tan marcada y una perdedora en este sentido, pues bueno, lo que nos hace es lo que os comentaba antes, poder compensar una con otra y que ese tipo de operativa sí que sea, bueno, pues más cómoda para diversificar la cartera y para hacer una gestión adecuada, ¿vale? Importante, que no lo he comentado hasta ahora, como en toda estrategia, poner stops, ¿de acuerdo? El hecho de que esto no se esté cumpliendo no quiere decir que de repente nos equivoquemos o deje de cumplirse una relación y haya que poner un stop. Pues, por ejemplo, no sé, si entras largo en IBEX aquí, pues poner un stop por debajo de mínimos en esta zona. O si entras corto, si entras corto aquí, pues decir, mira, le doy un filtro, yo qué sé, hasta esta zona o un poco más, pero vamos, siempre buscar niveles de stop porque si no, pues bueno, puedes quedarte pillado en dos posiciones y tampoco se trata de eso, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre tratar de ir evitándolo. Me pregunta John que esta no la ve, no sé qué te refieres, a la entrada o a... La correlación, vale, aquí la correlación que tienen, fíjate, que lo que buscamos es desde 2011, esta recta, que ahora se me movió un poco, que es en la que vienen juntándose y dirigiendo el precio uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, la correlación entre estos dos activos es positiva porque veis que están subiendo y los dos están subiendo, pero sí que hay momentos en los que se descorrelacionan, como puede ser, por ejemplo, esta zona de aquí o esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechar
los momentos en los que se separan de esta recta, que es la que viene guiando el precio desde 2011, para tomar posiciones en uno y en otro, ¿de acuerdo? Pues un poco lo que comentaba antes con Telefónica y el sectorial, pensando que el que más lejos esté, el que peor lo está haciendo, va a recuperar terreno para volver a unirse en función de esta recta. En este caso, el IBEX se aleja demasiado, nos da pie a buscar largos y aquí cortos de Dow Jones. Realmente los cortos de Dow Jones salen mal porque, bueno, si los cierras aquí, perfecto. Pero bueno, en caso de que lo mantengamos hasta ahora, suponeros, pues bueno, estos serían pérdidas, pero veis que prácticamente está un poquito por encima del nivel, no son unas pérdidas muy grandes y, sin embargo, el IBEX, fijaros que recupera pues desde 9.000 hasta 11.500, casi 2.000 puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual te permite compensar esas pérdidas con creces y estar en positivo, ¿de acuerdo? Entonces se trata un poco de volver a esta línea, exacto, volver a esta línea que es la que venía guiando el precio, ¿vale? Más cosas que tengo por aquí para comentaros. Este lo tengo por aquí, es el DAX y el oro, ¿vale? El oro en verde y el DAX en estas líneas como azules y rosas o moradas. Aquí, ¿qué hay interesante? Pues bueno, si nos fijamos, esto es importante para demostraros que no siempre se mantienen las relaciones. Es decir, la economía es cambiante y al igual que cuando programas un sistema automático tienes que actualizarlo porque no siempre se cumple de la misma manera, pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vemos cómo, pues bueno, 2008, 2009, 2010 se está comportando el oro y el DAX de una manera pues muy parecida, es decir, subidas de uno implican subidas de otro. De repente eso se rompe y vemos cómo pasa a ser una relación totalmente negativa, ¿de acuerdo? Empiezan las intervenciones del BCE, etcétera, etcétera, y vemos cómo el DAX se va a máximos, mientras que el oro se va a máximos, mientras que el DAX se hunde. Y al revés, sigue tirando, y cuando empieza a recuperar terreno el DAX, el oro empieza a caer. Y vemos como ahora mismo, pues bueno, el DAX prácticamente en máximos históricos y el oro muy abajo. Entonces, realmente, esto nos sirve para que tengáis en cuenta que cuando detectáis movimientos de este tipo, no se mantienen siempre en el tiempo. Hay que ir poco a poco estudiándolo y hay veces que cambian y que se trastoca y ya deja de servir esa relación, con lo cual que siempre estéis atentos y actualizando todo, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algún activo que queráis que analice. Bueno, no tenéis ninguna más. Aquí vemos, pues bueno, la operativa que tenemos aquí ganando 50 euros, que bueno, para un ratito que estamos no está mal. Largos en uno, cortos en otro. Simplemente, pues bueno, 60 euros de beneficio. Pues bueno, que veáis que funciona bastante bien este tipo de operativa. Dándole a cerrar. Pues oye, 50 euros que nos ganamos. Y lo dicho, pues que lo veáis siempre de esta manera. Pues bueno, buscando cómo relacionarse uno y otro. Y me pregunta yo por una lista. Realmente no hay, sí que hay correlaciones que funcionan muy bien, que son muy típicas, como por ejemplo pues China y cobre o ese tipo de situaciones, la de petróleo y Estados Unidos, etcétera, pero luego también se trata un poco del tipo de operativa que hagas, porque aunque no sean tan claras como esas, por ejemplo, la operativa de un ETF con su acción puede darnos pie a hacer una buena operativa. Entonces, las hay más típicas, como es que comentas, pero luego realmente hay otras que nos dejan también operativa muy buena y no son tan conocidas. Entonces, yo lo que te recomendaría que vayas haciendo pruebas, simplemente, pues bueno, a través de la plataforma, buscando los activos y ya ves que ya simplemente con un vistazo, pues se puede añadir cualquier cosa y ves que rápidamente ves por lo menos la correlación que hay. Entonces, a través de XStation ir haciendo pruebas con activos y ver un poco
pues cuál se ajusta a tu operativa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, te recomiendo que vayas mirando y no obstante, bueno, como tienes mi correo ahí de antes, carlos.fernandez@xtel.es, cualquier duda que puedas tener, me escribes un correo y te ayudo yo con lo que sea. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues nada más, si no tenéis más consultas, damos por finalizado este seminario. Espero que os haya sido de utilidad. Os recalco otra vez la importancia de que pongáis stops, que no hagáis esto sin stops, porque nunca se sabe cuándo puede salir mal las dos y que te acabe echando. Entonces, una manera de acotar el riesgo. Y nada más, espero que os haya servido de algo y nada, para cualquier consulta, pues nos tenéis por aquí por la oficina o me escribís a mí un correo para ver cómo se está comportando todo, ¿de acuerdo? Un saludo y muchas gracias por vuestra asistencia.